Muy bien, buenos días. Les doy la bienvenida a nuestra clase correspondiente al miércoles 28 de julio, curso Lectoescritura, grupo 03. Les notifico, como siempre lo hago, que están siendo grabados. Ahora, precisamente antes de empezar la grabación, estábamos conversando, quienes estamos en la sesión, André, Danilo y Verónica, antes que llegara Kevin, que ya también está, acerca pues de la baja en la asistencia. Hay algunos cursos en donde se ha bajado. La pandemia hace que sea virtual el apoyo. Entonces hay personas que dicen, bueno, entonces yo me apoyo en la grabación. Yo estoy diciendo, pues la grabación, pues el curso no es virtual, estamos apoyados en la virtualidad. Yo con la flexibilidad que he manejado permito que se haga esto, pero debo advertir que a veces el rendimiento, la aplicación, es decir, a veces la gente presenta los trabajos como no son, ¿cierto? De pronto se equivoca en un aspecto y eso sí, eso se ve reflejado cuando solamente está con la grabación, ¿sí? O bien porque ven la grabación muy de afán. Y el otro tema que estábamos analizando acá o estábamos contando es muchas personas durante el paro, que empezamos por allá el 22 de abril, fue la última clase que tuvimos con ustedes el 21 de abril, ya llegamos de 2 semanas, no obstante, hubo personas que consiguieron trabajo, entonces al conseguir trabajo, este horario, que es pues digamos un horario, no es un horario extremo, ni de 6 de la tarde, ni de 6 de la mañana, ni de mediodía, sino que es en plena mañana, en la mitad de la mañana, pues se va a cruzar con las actividades laborales. Todas esas situaciones son respetables. Y repito, yo de mi parte lo que puedo entregar es la mayor cantidad de comprensión y flexibilidad. Es decir, de hecho yo comencé diciendo, pues no vamos a registrar la asistencia, pero en casos extremos, cuando hay dificultades académicas, es decir, reiterado incumplimiento en las actividades, miren ustedes que ya acabamos de subir el 50% de las actividades cumplidas y ahí se nota personas que tienen 0, 0, 0, 0, es porque no han presentado. Eso les va cogiendo ventaja, les va, ¿sí? Y como esto es tipo taller, hay momentos en donde no se puede hacer todo en una sola tarde o en un solo día. Entonces, salvo que ocurra eso, pues yo aplico el tema de la asistencia, porque uno observa, uno nota, bueno, quién asiste, quién no, haciendo la claridad también. Si usted no asiste, pero se está reportando, pide asesorías, pues queda en discrecionalidad del profesor, decir, bueno, esta persona cumple el objetivo, ¿sí? En términos generales, yo no estoy pues como aplicando eso de la asistencia y estoy siendo lo más flexible que me permite pues el rigor de las clases y el que se cumpla el objetivo. Entonces aspiremos pues que la mayoría del curso, cuando digo la mayoría es que de 30 personas, de 29 personas que comenzaron, ya han cancelado 7 personas, entonces nos quedarían 23, que de esas 23 personas que están allí, hoy tenemos 4 personas en clase, pues las otras 19 estén trabajando con esa modalidad de ver la clase y sobre todo cumplir pues con las fechas y los días. Hemos hecho un proceso demasiado detallado en las 2 semanas de colchón, ¿sí? De explicar, de retomar y de mostrar las fechas para que todos estemos muy preparados, porque también yo lo he dicho, después de que uno viene de un CS o cuando el semestre se parte en diciembre y volvemos en enero por las particularidades que tiene la universidad, baja el rendimiento, porque la gente se desubica, la gente pierde las fechas. Entonces lo que yo estoy haciendo también acá es, cada clase muestro las fechas, vuelvo y muestro las fechas, vuelvo e insisto, ¿cierto? Entonces, hoy de hecho voy a retomar otra vez, a poner las fechas, ¿sí? No obstante, pues pueden haber dudas, ¿no? Comentarios pues adicionales. Siempre lo hago, siempre pregunto cuando saludo por si hay alguna duda. Yo nunca digo, no, yo eso ya lo expliqué. Termino explicándolo, lo recuerdo. De pronto digo, vea, lo voy a explicar rápido para que usted asista a una asesoría o mire bien la clase, pero mire, yo no lo dejo con la duda. ¿Sí? Entonces hemos hecho todo esto. Ya en este momento tenemos 6 personas en la clase. Acaban de llegar Laura y Sebastián. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que decir. Sobre la baja pues en la asistencia. Aspiremos, pues, repito, que las personas estén acudiendo a la grabación. Bueno, durante esta semana, las actividades, las fechas que planteamos, los repasos, ¿qué hay al respecto? ¿Hay todavía alguna duda o hay algo que vamos a aclarar o algo que yo haya obviado en esas 2 semanas de colchón? Es prudente, es pertinente que en este momento lo aclaremos. Laura, buenos días. Sebastián, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como no hay preguntas, al menos de ustedes 6, vamos a retomar el tema que, repito, habíamos planteado el pasado
21 de abril, o sea, la última clase que hicimos antes del paro, y en esa clase yo les compartí a ustedes una presentación que se llama Escribir en la Universidad. Y esa presentación tiene dos temas. Un tema es el tema de los papers, cómo es un paper, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de un paper? ¿Por qué se escribe un paper? Y cuando hablamos de paper hablamos de ese tercer nivel de lectura y de escritura. Yo se lo recuerdo. Dijimos que la lectura, hay literatura gris, lectura y escritura que la catalogan como gris, otros le dicen de manera muy despectiva, pero también cuando vengan a hablar de ello, ustedes se van a dar cuenta, van a ubicar. Es esa literatura que no tiene mayor argumentación, tiene solamente una idea, y no tiene investigación, ¿sí? Entonces los llaman también literatura de supermercado, literatura de aeropuerto, muy liviana, se lee fácil, no necesita mayor análisis, no comprueba, simplemente afirma. Hay otro tipo de escritura que es la académica, perdón, la formativa, ¿sí? Que es la que pretende precisamente dar un conocimiento, dice el conocimiento, digamos que lo plantea, da unos pocos argumentos, entonces ahí están los textos escolares, ¿cierto? Y libros que plantean ideas, digamos ya en literatura, que están entre lo gris y lo formativo, pero el mejor ejemplo son los textos escolares y libros que por capítulos están planteando un tema, ¿sí? Lo plantean simplemente. Y hay una literatura o una forma de escritura que es la escritura tipo académico, y ahí es donde encontramos los papers. Simultáneo a este tema, ustedes deben estar desarrollando el tema de búsqueda de información. Entonces, cuando hacen búsqueda de información, ustedes empiezan a valorar el tipo de informaciones y las fuentes que yo puedo encontrar, pero a su vez también ya tienen la competencia para que bajen bastantes papers, para que ubiquen esa literatura científica, esa literatura académica, ¿sí? Esos papers. Entonces ahí es donde están las bases de datos, ¿cierto? O los recursos digitales, ¿sí? Que la indicación es búsquelos a través de la plataforma de la universidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene esa distinción. Esta presentación que voy a hacer hoy, la primera parte, repito, tiene 4 papers, uno con el que trabajo y desgloso uno a una las partes de un paper, y además tiene otros 3 que pongo allá a disposición, pero ustedes deben buscar papers, ¿cierto? Entonces la primera parte de esa presentación, que la semana pasada cuando hicimos el repaso se la referencié, les mostré pues los puntos y pues quedó como tarea que ustedes la repasaran, la miraran para que hoy pudiéramos pues como continuar con el tema de manera adecuada. Entonces, nuestra agenda del día de hoy tiene que ver con escribir en la universidad, la segunda parte. Entonces vamos a hablar de citas y referencias. ¿Quién de ustedes me puede decir a qué se refiere cuando digo citas y referencias? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de citas y referencias? Es decir, ¿qué es una cita y qué es una referencia? Adelante, Kevin. ¿Qué entendemos por esto? Profe, pues no sé mucho, pero entiendo que es como citar es nombrar a alguien que Sí. sea el autor de, Sí. pues, de un escrito, de algo. Es como nombrarlo, darle la respectiva importancia. Sí. Kevin, no se trata de que sepa, de que dé la definición, no, que entre todos empecemos a construir. Ustedes recuerdan que a mí me gusta hacer dialogada la clase. Está muy bien. Entonces, citar es nombrar a alguien, muy bien. No es preciso frente a lo que vamos a exponer, pero ese es el punto de partida. Verónica, ¿qué es una referencia? ¿Qué entiendes por referencia y por cita? Y bueno, André, y Danilo, Laura, Sebastián, a ver, dinamicemos la clase, hablemos todos, para yo empezar a entrar en materia con el tema. Profe, pues yo entiendo por cita. Adelante, André, y después Danilo. Ok, yo entiendo por cita como, no sé, poner algún texto o una frase o algo de algún autor o de un libro o ya, pues lo que sea así. Y referencia, pues como tal, quién escribe o de dónde uno saca este texto o algo. Muy bien, hay que precisar, digamos, como lo planteaste, es transcribir, ¿cierto? Pero como dijo a Kevin, cuando yo transcribo algo de alguien, debo de tener ciertas normas. Y eso, pero yo debo decir, esto lo dijo Kevin, entonces lo menciono, ¿sí? Kevin dice, 2 puntos, comillas, entonces ahí sí transcribo el texto, tal cual. Entonces la cita es traer al otro, nombrarlo, como decía Kevin.
¿Sí? Danilo. Profe, pues lo que yo pienso acerca de la cita es traer a un autor a un documento, como sus pensamientos o algún fragmento que él mencione en un libro, pues que deben ingresarse algunas características, pues unos datos del autor. Danilo, una pregunta. ¿Y entonces para qué lo tengo que mencionar? ¿Por qué lo debo mencionar y para qué lo va a mencionar? Si yo estoy escribiendo mi propuesta, o mi artículo o mi propio paper, ¿por qué lo menciono? Yo creo que es como una forma de validar lo que ya Muy hemos bien. opinado, ¿cierto? Excelente, Danilo. Mire, es esto. Recuerden que cuando nosotros escribimos hablamos de antecedentes, proposiciones, afirmaciones. En los papers es igual. Entonces debo validar, comprobar. Y dentro de eso lo que hago es que establezco una conversación académica, ¿cierto? Entonces yo estoy hablando de la comunicación en la administración. Otros ya han escrito. Entonces yo voy a dar mi punto de vista, pero debo de tener argumentos. Y esos argumentos, ¿sí? Los tengo que fundamentar en lo que otros dijeron, ¿sí? Eso no tiene nada de raro que yo diga que Kevin ya habló de ese tema. Lo que sí debe tener cuidado uno es no dejar de decir, obviarlo de Kevin porque se convierte en un plagio, se convierte en una copia. Entonces vuelvo con lo que decía Andrei. Entonces después yo digo, listo, yo nombré a Kevin allí en mi texto. Entonces al final del texto yo debo de hacer la referencia completa. Es decir, dónde lo dijo Kevin, en qué momento, en qué año lo publicó él. Se llaman referencias. Y arriba hay una cita. Entonces vamos a ver aquí cómo a una cita debe haber una referencia, ¿cierto? Y a una referencia una cita. Me explico. Cuando uno hacía trabajos, a veces todos, creo que todos lo han hecho. Al final decían, bueno, ¿yo qué le pongo aquí? Y le poníamos bibliografía, entre otras cosas. Entonces poníamos ahí, la bibliografía, y empezamos a poner autores. Y el profesor no se cercioraba. Si yo puse a Kevin Villa, pues ¿dónde mencionó a Kevin Villa? O sea, aquí lo pone como referencia, pero a ver, ¿dónde lo mencionó? ¿Dónde se apoyó? ¿Dónde están las frases que él tomó de Kevin? Entonces no eran cuidadosos con eso. Aquí sí, ya con el tema en la universidad, en la literatura científica, académica, sí necesitamos que si usted menciona, abajo esté la referencia. Y que si hay una referencia, tenga que existir una cita. Ahora, puede que yo mencione a lo largo de mi texto 3 veces a Kevin. Pues la misma cita, 3 citas y una sola referencia, porque es un solo texto el que yo tomé de él y lo estoy mencionando permanentemente, ¿cierto? O para fundamentarme. ¿Soy claro hasta allí entonces para introducir este tema? A ver las damas Señor. que no han hablado hoy, Laura y Verónica. ¿Es claro? Profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a tratar ese tema. Ahora, la reseña también tiene que tener en cuenta la norma APA. ¿Qué es la norma APA, Laura? Profe, pues son como una serie de reglas, por decirlo así, para hacer escritos y para entregar pues como trabajos bien organizados. Sí, muy bien. Pero en este caso, ¿qué es la norma APA en cuanto a la referenciación y a las citas? ¿A qué se refiere? Pues como el orden en cómo se deben realizar las citas y las referencias, no sé. Entonces, la referencia tiene una reseña APA. Entonces dice, lo vamos a ver también, ya lo hemos visto, pues lo podemos recordar hoy. Y es primero el apellido, después una coma, después el nombre o la inicial del nombre, un punto seguido, el nombre del trabajo que escribió esa persona. Después viene el editorial o donde lo publicó la institución o la revista o donde está contenido. Después viene las páginas, ¿sí? Si son revistas, el volumen, el número, ¿sí? Si es un libro, simplemente la editorial, la ciudad de publicación y el año. Ahí hay un tema con el año y es que le dicen a uno, bueno, cuando estoy citando el año después del nombre y del apellido del nombre o al final. Yo cuando estoy haciendo una reseña de un material, yo pongo al final la ciudad y la fecha, ¿cierto? Cuando estoy haciendo las referencias dentro de un texto escrito, pongo, así como ustedes lo ven, entre paréntesis, el año allí, ¿ya? Entonces, pero termino diciendo, no es irrelevante, pues me parece que si a usted le devuelven un trabajo porque tiene las referencias y las fechas de publicación están al final, ¿no? Me parece que es igual si está allí, cumple, pero sí tiene que cumplir con esa estructura. Si recuerdas ahora entonces la reseña APA, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la norma para hacer referenciación? Laura, ¿sí lo ubicamos? Sí, profe, sí, sino que, pues, o sea, lo que pasa es que muchas veces uno sabe las cosas y uno las tiene en la cabeza, pero como que no las sabe expresar, por eso yo dije como, pues, una referencia con norma APA es como, o sea, la norma APA te dice cómo hacer la referencia. Exacto. Ahora, tienes razón en algo, las normas APA
están dispuestas para todo lo que tiene que ver con trabajos escritos, tipos de trabajos, informes, como veíamos en esa clase que yo les decía a ustedes, bueno, el paper, pero también hay informes de prácticas, de visita, ¿sí? Empresariales. Allí le dice qué tipo de papel cuando es impreso, incluso le dicen si por lado y lado, es una discusión. Les cuento que en la última época, en los últimos 4 o 5 años, ya la norma permite que uno cuando va a presentar un documento lo escriba por lado y lado, ¿sí? ¿Por qué? Por el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, ¿cierto? Eso va ligado pues a todos esos asuntos. También incluso dice que en algunos textos, por ejemplo, los textos paper, tipo paper, no los empresariales todavía, usted puede hacer uso, no puede obviar el uso de las márgenes, que primero le decían a uno, no está justificado. No, lo que sí tiene que tener es las medidas, ¿sí? Que le dicen a uno, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de la norma APA desde las citas y las referencias. Muy bien, ¿alguna pregunta para meterme en el texto que en la exposición que voy a hacer? Mientras lo hago, lo pueden hacer mientras voy transitando al sitio o a ir al blog. Si hay alguna pregunta con esa introducción que hice y ustedes me ayudaron a hacer sobre el tema. ¿No hay preguntas? Verónica, ¿está todo claro? ¿No hay preguntas? Sí, profe, todo está claro. Bueno, André salió. Las preguntas van surgiendo. Bueno, entonces, miren, ahí tenemos en pantalla el blog de clase. Entonces estoy en la unidad 4 del blog. Se llama producción y presentación del discurso. Ahí ya trabajamos el tema de búsqueda de información, ahí está el tema de la experiencia de lectura formulado como actividad y hay un tema que vamos a ver en las próximas semanas que se llama arquitectura de la frase, que es uno de los talleres que vamos a hacer. Pero entonces aquí está el tema del día de hoy. Acá donde dice videos y presentaciones. Está esa presentación que les digo que más adelante la vamos a abordar, está el proceso de búsqueda, la clase que ustedes consultan para el trabajo de búsqueda de información, está la entrada al sistema de bibliotecas y está la presentación a la cual me voy a referir hoy, ¿cierto? Que se llama Escribir en la Universidad. La voy a abrir, le di clic allí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sobre todo esa ruta que a veces me preguntan después de las clases, bueno, ¿y por dónde fue que usted entró? No lo grabé bien. ¿Está clara la ruta que utilicé y cómo entré a la presentación en el blog? Profe, ¿la puedes repetir, por favor? Claro que sí. Para eso pregunto yo que si está clara. Espérenme, así. Entonces, me voy a devolver acá. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, estoy en la unidad 4. En la unidad 4, donde dice que todas las unidades lo tienen, videos y presentaciones. Busco acá una que se llama Escribir en la Universidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿sí? Sí, señor. Entonces, le doy doble clic y abro la presentación. Ahí vamos. Laura, ahí vamos. ¿Pueda? Laura o Verónica, que no reconocí la voz y no la está. Yo, profe. Laura, ¿está Sí, claro? Sí, señor, gracias. Ahí le va a abrir. Listo, entonces abrimos y recuerden que tenemos una introducción. Recuerden, siempre que hay un Geniali, yo le doy aquí para que me diga, me muestren qué puntos hay información. Acá hicimos la definición de los textos científicos, la citación, y esa vez vimos la primera parte, esta. Como le estaba diciendo ahora, aquí hay 4 papers. Yo estaba mirando con un grupo con el que tuve la experiencia y casi siempre al final, con el trabajo final, yo les digo cuál es la estructura, cómo se escribe un paper y repito siempre, no estamos en una investigación, pero estamos aprendiendo la estructura de un paper y qué mejor que escribir lo que vamos a escribir tipo paper. No estamos haciendo una investigación en todo su rigor, sino que estamos haciendo una comprobación rápida. Y una de las oportunidades de mejora que las personas tienen es la estructura del paper. Es decir, no se hizo adecuadamente, el paper no se les olvidó esto que estamos haciendo aquí. Y esa es la primera, ese es un punto fundamental allí. Entonces es muy bueno esta clase, que ya la hicimos. Aquí incluso, lo otro, a la hora de redactar el resumen. Entonces, acá está la definición. Ahora, la introducción, que es opcional, igual. Esto es fundamental junto con búsqueda de información para escribir bien el trabajo final, para plantearlo. Repito, el pretexto es escribir, vamos a escribir, ¿cierto? Es escribir, leer bien, pero el pretexto es el tema de la estructura de un texto científico, el pretexto es hacer una indagación rápida sobre administración y comunicación. Entonces, hago ahora que lo veo acá, ese énfasis. Miren bien estas presentaciones y miren los temas que estamos viendo ahora. Otro tema que a veces pasa,
ustedes hicieron el taller de deícticos y el taller de conectores. Y a la hora de escribir ese trabajo final, no ponen deícticos. Entonces ponen un título y ponen allí unos guiones y empiezan a poner los temas. Entonces, ¿dónde está los deícticos que aprendimos? La redacción, la estructura de los párrafos. En fin, que entonces digo esto antes de empezar para volver a recalcar, para decir lo importante que es que los temas que estamos viendo estructuran un solo producto al final, que es el producto del trabajo, la propuesta, ¿sí? Bueno, este tema también entonces de citar y referenciar nos va a servir va a ser de utilidad. Entonces, vamos primero entonces a decir entonces, ¿sí? Lo que es entonces este tema, ¿sí? Como ya hemos dicho, el texto científico correspondió a un discurso referencial. Ahorita lo decían ustedes. Usted se referencia en otros y contiene intertextualidad, es decir, textos integrados. Por tanto, en su contenido deben converger, deben estar presentes y coincidir referentes conceptuales de diferentes autores, lecturas y teorías consultadas en otros documentos académicos, los presaberes y conocimientos derivados de conversaciones académicas. Por ejemplo, las citas no solamente son de libros o de textos, las citas también pueden ser de una entrevista que usted hace. Y aquí vamos a aprender cómo se pone allí. Ya no se llama por el autor, sino o una conferencia que usted grabó y la desgrabó. Entonces es un contenido que usted debe citar, ¿sí? También puede ser objeto de testimonios que usted encuentre. También puede ser una revisión documental, ya no en la parte estrictamente académica, sino que usted revisa informes, revisa resultados, revisa documentos empresariales y con eso usted puede tener elementos que usted va a citar. Entonces ahí son conocimientos derivados de conversaciones académicas, son también presaberes, lo que usted sabía anteriormente o lo que usted está observando. Al redactar un artículo, quien lo escribe tiene la responsabilidad de dejar evidencia que sus explicaciones y argumentos las ha elaborado con base en fuentes ajenas. De hecho, yo tengo un planteamiento y es, todo ya está en su mayoría inventado. Lo que nosotros hacemos es transformar de acuerdo con la realidad, dar contexto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Para que se pueda entender, ¿ya? Entonces, esto es lo que se refiere entonces este tema. Ahora, la citación entonces consiste en indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intencionalidad argumentativa y persuasiva. Es decir, para lo que usted está planteando, sus argumentos, lo que usted está demostrando y la forma como usted va a convencer, ¿sí? A afirmar que pretende con su trabajo. Además, visibilizar el proceso, visibilizar, no describir cómo buscó. Ese ejercicio que hicimos de búsqueda de información es una herramienta, pero se ve evidenciado, se ve reflejado. Ah, esta persona sí sabe buscar, mire el material que tiene. Y el rigor, como pues lo está haciendo, ¿sí? Si yo cito adecuadamente, eso da cuenta por la calidad de las fuentes, por la forma como cita, por la forma como triangula, como hace esa intertextualidad. Aquí digo lo siguiente, no basta en un modelo conceptual con decir que Chavenato dijo acerca de la administración y la comunicación, que es fundamental para el trabajo en equipo y que hace que las personas se entiendan. Pues eso lo dijo él y lo cito, pero a continuación dentro de la redacción yo debo de relacionar eso todo el tiempo, o con los otros conceptos en el mismo sentido que encuentro de otros autores, o también con lo que estoy planteando dentro del contexto particular que tengo dentro de mi propuesto trabajo. Entonces, aquí viene un asunto que es el plagio, que se refiere a la práctica de acreditarse palabras, ideas y conceptos de otros. Y el autoplagio, que se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. Hasta ahí. Entonces, todo lo que ustedes dijeron al comienzo es verdad. Es verdad. Kevin intervino Danilo, intervino André en esa primera parte. Es verdad, en sus palabras, pero lo dijeron. Aquí viene algo y es el plagio. Entonces, el plagio es, sí, lo pillaron copiándole el examen al otro, mirando el examen. Eso es copia, ¿cierto? ¿Sí? Lo sorprendieron con un papelito en donde estaba mirando las respuestas para poderle hacer trampa. Eso es un fraude, ¿cierto? El plagio no solamente es lo anterior porque estás tomando lo de otro y lo tomas como propio, sino que es la falta de saber citar. Entonces, ¿qué quiere decir?
que ese plagio, ese fraude, puede ser intencional o no intencionado. ¿Cómo así, Andrés? Buenos días, que llegaste como nunca lo has hecho, como no nos tenés acostumbrados tardecito, me refiero que tienes ocupaciones, pues como todos tenemos. ¿A qué se refiere entonces a qué me refiero cuando digo que el plagio puede ser queriendo o sin querer, intencional o sin intención? Buenos días. ¿Sí me están escuchando? Andrés. Sí, profe, ¿cómo estás? Bueno. Sí, entonces, ¿qué quiero decir yo cuando digo que el plagio puede ser intencionado o sin intención? ¿A qué me refiero? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, es claro lo que quiero decir por plagio, ¿cierto? Kevin, ayúdanos ahí. De pronto coge muy a quemarropa Andrés porque apenas llegaba. Kevin, ¿a qué me refiero con eso? ¿De qué es intencional o no es intencional? Sí, igual es plagio. No, profe, uno que va a saber que de pronto alguien tuvo la idea 100 años antes que uno, o uno que va a saber que inconscientemente haya visto ideas por ahí y se le... Entonces no estás de acuerdo que el plagio sea intencional, que sea sin intención. Sí, intencional ya sería como... Pues, pero es que también, ¿cómo se dan cuenta que es intencional o no? Bueno, vamos a precisar. Vea, aquí viene esto, o sea, cuando usted comete un delito, de acuerdo con la ley, usted dice, no, pues yo no sabía. No, pues que yo no lo quería matar, pero le pasé por encima con el carro, pero se llama homicidio culposo y sigue siendo igual y lo condenan y es una falta y es grave. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, usted debe saber qué es el plagio primero que todo y por eso estamos dando esta clase dentro de esta inicial, ¿cierto? Para que usted en adelante no tenga como decirle a alguien, no, es que yo no sabía, usted ya sabe, ¿sí? Primero, ¿qué es el plagio y es muy grave? Ahora, ¿cómo comprobamos que lo que usted dice, usted no lo inventó, no fue una idea brillante que le llegó? Hombre, porque usted va y busca lo que usted puso en ese texto y si no lo citó bien, le coincide con con lo que han dicho otros. Para eso existen los buscadores, para eso existen los profesores que hacemos las correcciones de los textos, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir? Que si usted no lo conoce, eso no lo exime de la falta. No, es que yo no quería. Entonces, es más, quiere decir que usted como estudiante universitario, como profesional, usted tiene la obligación, no solamente ética, sino profesional, la obligación de saber citar, saber referenciar, respetar las fuentes de otros. Ahora, puede que uno diga, otro hace 100 años dijo lo mismo que yo estoy diciendo. Entonces ahí viene el tema. Cuando uno escribe, viene el marco conceptual, al menos en lo académico, ¿sí? Entonces ahí es donde, que es que en la literatura gris, que es esa que se escribe y simplemente no hay que comprobar, ahí puede que haya gente que ponga ideas de otros y no tenga la obligación de citar bien, o puede que le coincida con lo que otro dijo. Generalmente no es que le coincida con lo que usted diga, que usted tenga una idea de lo que otro dijo. Igualita, no. Lo que pasa es que uno tiene un equipaje, tiene una formación, entonces uno lo que hace finalmente es que parafrasea, ajusta a la situación actual lo que antes pudo formularse. Ahora, ¿qué pasa cuando uno formula ideas nuevas? Pues las formula a partir de argumentos y afirmaciones. Y esos argumentos y afirmaciones, la totalidad de las veces, lo voy a decir así contundente, están apuntaladas, apoyadas en lo que han dicho otros, pues en lo que ha venido sucediendo. De hecho, pues Kevin y compañeros, todos sabemos pues que existe el sistema solar. Entonces, si uno dice, no, y va a decir una idea en torno a él, pues se le ocurrió, pero usted lo tuvo que saber. O sea, usted no descubrió esto. Entonces, no es eso, pues, de que entonces a mí se me ocurrió de repente la idea y entonces coincide. Ahora, repito, puede que sea en la misma línea de lo que otro dijo hace 100 años, pero con elementos actuales. Entonces, lo que uno hace es que hace la contextualización y los referentes conceptuales para darle sustento. ¿Me hice entender, Kevin? Kevin, ¿sí me hice entender? Sí, profe. Ahora, viene el tema. Uno cuando es sin querer, usted tiene toda la intención y usted no es plagiador, pero resulta que usted no sabe hacer las citas adecuadamente. Entonces, en las normas académicas, en las normas de publicación, en esta regla, si usted no lo pone como es, no lo consigna, es como si estuviera plagiando.
Entonces me refiero, usted dice, no, sí, yo soy consciente que la ley de la gravedad, pues hombre, Copérnico sí, empezó con ese tema, y entonces dijo Copérnico, pero no lo digo como es el estándar internacional, y como lo dice la norma, es como si estuviera plagiando. Entonces ahí viene sin querer. Viene sin querer también lo que les decía, que si yo no lo sé, eso no me exime. Y puse el ejemplo de la ley, cuando yo atropello a alguien, ¿cierto? Pues su obligación es saberlo. Viene lo más grave, si usted sabe que ahí viene el tema. Hay funcionarios públicos, hay personas investigadores que lo que hacen es que reciclan los conocimientos que encuentran y muy hábilmente los ponen citando o ponen pues o los parafrasean y al final terminan sorprendiéndolos. Hay un caso por allí del ministro de Innovación, creo que es, que era el rector de la Universidad del Atlántico. ¿Sí? ¿Alguien sabe sobre ese tema o no? Lo oyó mencionar, hace un mes más o menos estuvo ese tema. Cambiaron el ministro de Innovación y creó mucha polémica, pues, porque él tenía unas investigaciones en el tema de citas y referencias. Y era el rector hasta ese momento de una universidad en el Atlántico. Ya les voy a contar cómo era que él hacía y cómo se convierte eso en una especie de plagio. ¿Sí? ¿Alguien sabe sobre ese tema? ¿Lo oyó mencionar o no? No, profe, ni idea. Bueno, entonces, ¿qué hacía el señor? Él era el rector y entonces él tenía a los profes. Le decía, bueno, profe, usted va a escribir, listo, venga, yo le consigo recursos o usted puede investigar, pero apúnteme ahí. Entonces lo ponía como segundo autor o como tercer autor. Y lo que hacían era que planteaban temas y otro texto que ya existía sobre el tema, simplemente le empezaban a cambiar nombres, ¿cierto? Le cambiaban, por ejemplo, si el tema era en Arabia Saudita con el tema de los hidrocarburos, tomaban ese texto, 2 o 3 textos, miraban los elementos, las variables y empezaban a hacer y utilizaban las mismas citas y utilizaban los mismos autores, solo que le hacían como un ajuste. Y claro, los llevaban a la realidad, pero eso tiene un grado de plagio. Lo mismo que, entonces decían, lo mismo que cuando a mí me apuntan en el trabajo, pues viene ahí el tema de, bueno, te estás apropiando de otros, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay que tener cuidado con este tema de la citación y la referenciación. Ese es un tema, el que acabo de mencionar, que es sabiendo, con intención, con toda la intención. También hubo otra, hace unos años, un caso que se llamaba el cartel de las publicaciones. Entonces estos textos, estos papers, se fijan ustedes que están en bases de datos. Entonces, hay grandes publicaciones y las publicaciones tienen categoría. ¿Cómo se ve la categoría? Por el cuartil o por el nivel, lo voy a explicar en palabras simples, por el nivel que tienen, por el número de lectores, por los temas que tienen y su grado pues, de profundidad. Entonces, claro, todos buscan publicar en las top, en las más altas, para que eso, además que eso a los profes y a los investigadores les da puntos y les da prestigio. Entonces, hubo un momento en donde en Europa, quien era director de una revista le decía al que era director de otra revista de esas, venga, yo le publico y usted me publica, yo le reviso, usted me revisa. Entonces casi que estaban trabajando yo con yo, él con él, o sea, entonces eso generó también un cuestionamiento frente a ese tipo de publicaciones y frente a este tipo de bueno, se publica, pero entonces, y ahí viene también el tema de las citas. Pues no como lo voy a explicar acá, pero sí, ¿por qué? Porque entonces Kevin es investigador en una universidad y yo en otra, entonces yo escribo y Kevin me revisa. Y yo además cito a Kevin y Kevin a su vez me cita a mí. Entonces viene ahí un tema como una especie como de deshonestidad y ese es con intención. ¿Ya? No es un plagio en toda su dimensión, pero termino diciendo la introducción del tema también diciendo, miren, antes, hace unos 25, 30 años, pues la gente egresaba de las universidades y hacía trabajos de grado, pues los revisaban y lo más rigurosamente posible, y el que no era tan honesto y quería graduarse de afán o hacerlo, terminaba copiando, ¿cierto? Entonces hoy en día con las tecnologías, con los buscadores, con todos estos repositorios, hay la posibilidad, ahí le contesto también a Kevin, que yo puedo con sitios, un texto que ustedes me entreguen, yo lo someto a ese sitio y tiene cerca de 32 millones de artículos en todo el mundo. Entonces me ubique exactamente de dónde lo sacó usted, de dónde lo copió. Entonces eso han hecho con trabajos de personas, por ejemplo, alcaldes, por ejemplo, funcionarios, que después les hacen el escándalo y dicen, vea, hace 25 años él se graduó con una tesis que fue laureada, pero él la copió. Y le comprueban después de los años. Hay universidades, acá en el Valle de la Aburrá conozco una universidad que ha cancelado títulos de los últimos 10 años, porque les demuestra que plagiaron. Que les cancela el título, los pone pues en un proceso muy incómodo a esas personas que ya son profesionales. Otro caso, en un municipio de acá de Antioquia, en el que yo también dicto clase, donde está la universidad, municipio de Urabá, a la hora de redactar
el plan de desarrollo, el plan del alcalde, él contrató unas personas para que lo hicieran. Y esas personas tomaron un plan ya hecho en Cartagena de Indias. Entonces, cuando ya estaba redactado, cuando el consejo lo aprobó y ya estaba funcionando, alguien se puso a leerlo en detalle. Y entonces a la hora de hablar de la parte turística de ese municipio que también tiene mar, y de ese municipio y del malecón, se les fue la palabra de Indias. Entonces empezaron a mirar, uy, ¿cómo así esto está raro? Y ahí hicieron una comparación, entonces cogieron el plan de desarrollo de Cartagena, metieron ese plan y empezaron a mirar el grado de coincidencia. Fue un escándalo en donde el alcalde dijo, no, demostró que él contrató, pero el contratista y el funcionario, el secretario, tuvieron que pagar con el puesto y además afrontar un proceso penal. Entonces miren lo grave que puede ser. En la calle, afuera, es penal. Miren, y más cuando es con asuntos públicos. ¿Sí? Dentro de la universidad es una falta grave. ¿Sí? Entonces no solamente que usted coja un taller de Dropbox, el taller de Kevin, porque estoy de afán, lo toma otra persona y lo presenta igualito. Pues eso es un plagio, claro, y es copia. Entonces se sanciona cualquier tipo de taller. Así sea un taller que vale el 3% o el trabajo que vale el 30%, igual es grave, ¿cierto? Ahí el tema no es de la cantidad o del porcentaje. Y en trabajos de grado igual. Entonces la universidad, entonces miren qué tan grave es, ¿cierto? Me extendí un poco en la introducción para que miren pues lo grave que es el plagio. ¿Sí? Ahora, aquí estoy diciendo también, hay un autoplagio y es también un momento en donde detectaron que las personas escribían. Entonces, claro, yo escribí un artículo, lo publiqué y después de que lo publiqué, veo que al año no he tenido que escribir, entonces vuelvo y adapto ese y vuelvo y digo, y entonces ahí digo, yo volví y formulé este concepto. No, si yo lo dije, así yo mismo lo esté diciendo, debo de autocitarme, porque si no es autoplagio. Algo así como que si estuviera reencauchando trabajos. Cada año digo que volví y lo dije y ya lo había dicho. No. Yo ya dije una vez y publiqué, queda ya para mí, para el resto del mundo, como que me van a citar, ¿cierto? Vamos claros hasta ahí. Laura. Señor. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, este tema, vamos a mirar entonces qué son las citas directas, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es una cita, lo hemos conversado, entonces vamos a ver. Una cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, o de trabajos propios previamente publicados. Ahí es donde viene, uno puede autocitar o citar. Este tipo de cita siempre indica dentro del texto el apellido del autor, el año y la página, si es el caso, si usted considera. La cita directa puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40. Ambas formas de citar pueden introducirse en función del autor o en función del contenido. Miren, cuando digo puede introducirse, para eso son los conectores, ¿cierto? Para eso existen deícticos también, para poderle dar curso al tema. Pero cuando dice introducirse o mencionarse, me están diciendo, puede ser en función de lo que dijo una persona, un autor, o puede ser que lo dijo él, pero empiezo a hablar del contenido. Vamos a mirar en detalle. Ahora, ¿qué estoy diciendo acá? Que yo puedo hacer una cita directa y puede tener más de 40 palabras o menos de 40 y se ponen de diferente manera en el texto. Me está diciendo también que yo lo que debo decir es, ¿cómo lo introduzco? De acuerdo con lo dicho por. Entonces pongo el apellido y entre paréntesis el año de la publicación. Mire que ahí lo dice, ¿cierto? Y le está dejando de manera opcional que ponga la página. ¿Sí? Sobre todo, esto se utiliza, digo yo, esto lo estoy poniendo yo, en citas en función del tema, ¿cierto? Entonces me está diciendo, pero entonces me está diciendo que puede tener más o menos de 40, ¿cierto? Y me está diciendo que como es directa, es al pie de la letra, entonces debe llevar comillas, ¿sí? Y se consigna allí. La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente, aun si está presente incorrecciones. ¿Qué quiere decir? No se ponga a subrayar, a poner en negrilla o a cambiar. Como es directa, tal cual. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, en textos europeos que dice envase. Y aquí en nuestro medio, yo incluso lo corrijo, digo que el envase es el de plástico. Este envase en el que echamos el agua para tomar, ¿cierto? El envase es el de plástico o el de vidrio. Con base en, ¿sí? Es lo correcto. Pero si yo encuentro que en el texto el autor dice, en base a todas las experiencias vividas, póngalo entre comillas, tal cual, porque es directa.
Repito. Ahora, vamos a ver más adelante, aquí voy a adelantar trabajo, ahorita lo hacemos más rápido porque ya lo menciono. Que es que el tema, que es que yo ya no en una cita, sino yo estoy redactando y la palabra me parece que es un extranjerismo o es una palabra muy particular que yo quiero destacar. Entonces, hágalo en cursiva. ¿Sí? Ejemplo, resiliencia. Entonces, es una palabra que estamos utilizando y que hay que llamar la atención, entonces la pongo en cursiva. ¿Sí? Ahora, viene otro asunto aquí con respecto a las citas directas, tal cual, digámoslo así. Entonces, resulta que el autor tiene quien lo escribió tiene unos errores, pero súper errores, grandísimos los errores, perdón, no es súper, es grandes errores, errores muy preeminentes, el envase, el hubieron, tiene una idea pues que es confusa. Entonces dice que es muy importante tener en cuenta la ortografía, pero entonces a la hora de escribir no le pare bolas a la ortografía, entonces es contradictorio. Entonces ahí viene un recurso que es el SIP, S y C. Se pone también en cursiva y dentro de un corchete. ¿Qué está queriendo decir? Vea, es fiel la copia, pero es tal cual, eso lo dijo él. Es una equivocación, pero ahí está. ¿Sí? Me estoy haciendo entender. Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos ahora con esto entonces vamos a ver un ejemplo de cita directa. Vamos a ver los dos ejemplos de lo que me definieron ahí. La cita directa de menos de 40 palabras y la cita directa de más de 40. Entonces aquí tenemos cita directa de menos de 40 palabras en función del autor. Todo lo que estoy hablando de normas APA, al final yo tengo las referencias respectivas, así como lo que hablé en la primera parte sobre el texto, están los textos de donde lo ubiqué. Todos los ejemplos que estoy poniendo son de un texto que yo me estoy autocitando, porque el texto lo escribí yo. O me estoy autocitando, no, estoy tomando ese texto y al final también digo cuál es el texto, de donde extraje estos ejemplos. Entonces miren el ejemplo de una cita directa de menos de 40 palabras en función del autor. Según Bullhalter, 1996, mire que puse el conector, según Bullhalter, y entonces el apellido del señor, y entre paréntesis 1996, coma, abro comillas. ¿Qué le estoy diciendo a quien me está leyendo o a quien me está corrigiendo el trabajo? Y ahí es donde también Kevin decía, pero ¿qué vas a ver que yo? Mire, ahí estoy diciendo cómo estoy citando y estoy diciendo que es de otro. ¿Sí? Ahora, si yo no pongo las comillas y no pongo, cuando me estén haciendo la revisión, es posible que esto que dice, este modelo impele a introducir por primera vez el término de ventaja competitiva en el vocabulario de las instituciones académicas, aproximándose e incorporando una irrefutable orientación empresarial dentro del ámbito universitario. Apenas la persona somete ese texto a examen, le va a aparecer, como yo no lo puse en comillas, le va a aparecer que es de Bullhalter. Tal cual, entonces es un plagio que yo cometí. No es plagio porque yo estoy fundamentándome en él. Más adelante, pues ahí tomé nomás la parte de las comillas y el ejemplo. Yo voy enlazando esa idea que di para demostrar lo que quiero decir. Noten también que ahí la palabra ventaja competitiva yo la puse en cursiva, en ese caso, ¿cierto? Está ahí en cursiva. Es un texto, es una cita directa tal cual, pero me permití poner en cursiva porque es un tema, una apreciación, un concepto que él desarrolla de manera reiterada y que implica y tiene importancia para lo que estoy hablando. Entonces, miren, ahora, apellido, abro paréntesis, año, cierro paréntesis. Eso quiere decir que es una cita directa y que es en función del autor, de lo que él dijo. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Es claro? ¿Alguna duda? Vamos a ver entonces si ahí pueden surgir dudas o aclaraciones, bien, en torno a cuando es de más de 40 palabras, pero en función del contenido. Estoy explicando lo que ya vimos, esa definición, ¿cierto? Entonces, de más de 40. Entonces, de más de 40 es cuando yo lo pongo con una sangría, es decir, con 2.54. 2.54 con respecto a la margen que traigo, le bajo un punto a la letra, ¿sí? A la fuente. Entonces, si estoy escribiendo en Arial 12, bajo Arial 11, Arial 10. Yo a veces lo bajo a 10. La norma dice que un punto, entonces lo baja a 11. Y lo pone también entre comillas, ¿sí? Pero lo introduce a más de 40. Entonces, cuando yo aquí digo Montes y Turrizaga, digo cita de más de 40 en función del contenido. Entonces, yo ya no digo según dijo esa persona, tal cual, sino que digo
En concordancia con esto, el profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso eminentemente político, pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder, y también es un proceso tecnológico, en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Ahí, tal vez es a lo que decía también Kevin ahorita, o sea, yo estoy diciendo algo que es mío. Sí, claro, pero para poderlo decir me fundamenté en lo que dijo el otro. Entonces se llama cita. Entonces ahí estoy diciendo, estoy planteando en función del tema, ¿cierto? Lo que él dijo, todavía no le he puesto comillas. Entonces digo, procesar e integrar información. Agrega Montes y Turrizaga. Entonces ahí sí pongo las comillas. En función, entonces mire que es en función del tema. Introduje el tema con lo que yo voy a plantear, pero pongo entre las comillas la directa, y como tiene más de 40 palabras, va con esta margen y en términos más pequeño. Ahora, ya la cita como tal, aquí estoy mencionándolo, introduciéndolo, llamándolo. La cita va al final y entre paréntesis todo, el nombre del autor y el año. Y aquí en este caso puse la página. Entonces dice Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional, UDA 2012, página 12. Me está diciendo que en ese texto es donde está lo que Montes Iturrizaga dijo. Si fuera solamente el texto de Iturrizaga, pues hubiera dicho Iturrizaga, coma, 2012, página tal, ¿cierto? Entonces, esa es la cita directa de más de 40 palabras en función del tema. Ahora, si existe una cita directa, pues existe una cita indirecta. Bueno, claro lo que tiene que ver con las citas directas, y esto se utiliza en todos los textos, en todos, en todo lo que yo escriba. Se utiliza también en los trabajos que yo presento. Le estoy diciendo al profesor, mire, yo consulté, y no es pecado que yo tenga en cuenta lo que dijo Montes Iturrizaga. Lo que pasa es que mire que lo estoy planteando y lo estoy citando de manera adecuada. No solamente porque pongo la cita, no solamente porque hablo del tema, lo ensamblo, lo triangulo, lo relaciono, sino porque estoy respetando la fuente y estoy también dando el alcance que requiere. ¿Ya? ¿Es claro hasta ahí las citas directas? Profe, tengo una duda. Danilo, adelante. Bueno, están las citas que son en función del autor. ¿Y cuál es la otra? ¿En función de qué? Del tema. Bueno, entonces en función del tema, siempre debo dar como, sí, como opinar lo que comprendí y luego agregar la cita directa. Bueno, a ver, la cita puede ser directa o indirecta, y en las dos puede ser en función de autor o en función de tema, listo. Pero lo que estoy diciendo es, usted puede llamar a alguien aquí en esta primera parte siendo directa, diciendo, esto lo dijo Danilo, ¿listo? Y digo, comillas, y lo dijo Danilo, pero puedo decir, todo el tema que tiene que ver con la comunicación y las clases están enfocados a que exista atención y conexión y que todos estén presentes. Según dice Danilo, entonces lo pongo. ¿Qué estoy haciendo? El tema lo introduje y después dijo lo que dijo Danilo. No me remití solamente a decir las comillas de Danilo exactamente, de una vez. ¿Sí me hago entender ahora, Danilo? Sí, señor. Bueno, viene el otro tema, lo que yo pienso. Entonces ahí viene lo que vamos a hablar, la cita indirecta o parafraseo. O sea, en mis palabras y fundamentado. Entonces, pero no deja de ser una cita, pues no deja de ser que yo debo respetar el autor. ¿Sí me hago entender? Bueno, pero le respondí a Danilo. ¿Sí? Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Para que entremos. Vas a observar ya más a fondo cuando es lo que dice Danilo, lo que yo pienso. Lo que yo pienso es mi idea, pero la fundamenté. Entonces termina siendo una cita indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque a pesar de que lo digo con mis palabras y ahí está reflejado mi pensamiento, sigue siendo fundamentada en lo que otro dijo. ¿Sí? De hecho, cuando Kevin decía ahora, no, es que yo si hace 100 años alguien dijo algo y yo vuelvo y lo digo. Yo digo, pues me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, todo lo que vos estás viviendo ahora tiene unos antecedentes. Y lo leíste, lo entendiste. Vos no llegaste al mundo sabiendo todo lo que pasaba en el mundo. Entonces, eso tiene que ver con que todo lo que vos esbozás, todas tus ideas, están influenciadas o tienen sustento en lo que has presenciado de la realidad. Entonces, ahí es donde viene que así sea mi propio pensamiento, yo tengo que fundamentar y plantear. O sea, estoy parafraseando. ¿Sí? Es claro, Kevin. Es claro todo lo que con tu ejemplo me sirvió mucho, mucho como para ir explicando.
cuando decías esa expresión. No es que lo esté contradiciendo o diciendo que no es así, sino que me sirvió para explicar. ¿Es claro, Kevin? Sí, perdón. ¿Sí? Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, si existen citas directas, pues tiene que haber indirectas. Se llaman parafraseo o citas indirectas. La parafraxis o parafraseo es una cita indirecta que consiste en referencia a una idea contenida en otro trabajo o lo dicho por uno o varios autores, utilizando palabras propias. En este caso, se aconseja indicar un número de página o párrafo en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante en un texto largo y complejo. Ya esto lo expliqué. ¿Cierto? Esto que acabo de leer ya está explicado cuando expliqué el tema que ponía Kevin y el que acaba de poner Danilo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo es un parafraseo o cita indirecta en función del autor, ¿sí? También tomado de un texto que yo escribí. Entonces dice, en este sentido, Baseer 2013 dice que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por las normas y procedimientos relacionados con la gestión de la calidad total, GST, para implementar cambios que le permita responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra como en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido, muestra cómo en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. Ahí hay dos asuntos. Entonces mire que no hay comillas por ningún lado. Sin embargo, yo sigo poniendo Baseer, paréntesis 2013, para indicar que es directa. Perdón, que es una cita, perdón, en función del autor, que es en función de ese autor, lo que estoy diciendo. Ahora, lo que no pongo es comillas y no es directa, sino indirecta, porque repito, lo estoy diciendo con mis palabras, estoy parafraseando, ¿sí? Bueno, noten también que aquí hay unas iniciales que dice GST y yo dije pues inmediatamente la sigla porque ustedes no tienen por qué saberla, pero aquí hay otra norma, ¿sí? Yo aquí puse GCT porque más anteriormente en el texto yo tuve que decir gestión de la calidad total por sus siglas GST. Entonces, es también una norma al momento de escribir, ¿sí? Cuando yo tengo la sigla, cuando digo Universidad de Antioquia, UDA, en adelante yo puedo en el texto referirme a UDA. O cuando digo ONU, igual. Entonces es una norma también. Entonces aquí hago esa claridad y está como sigla, como en mayúsculas, ¿sí? Entonces por eso ahí no dice completo, pero yo lo expliqué, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tiene allí? Sí, tiene que es en función del autor, porque miren que está así. Miren, es que la cita, acuérdense que en función del tema es cuando está todo entre paréntesis, arranca aquí antes de la B y se cierra aquí en 2013 y se separa por una coma aquí. Ya lo vamos a ver el ejemplo. Entonces, en función del autor sí, pero es parafraseo. Ahora, vamos a ver el parafraseo en función del contenido, es decir, la cita indirecta en función del contenido. Entonces, la calidad es un factor clave para el éxito empresarial, por cuanto ya no habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que los acompañan, en la definición correcta de las especificaciones de dicho proceso y en las condiciones que rodean la utilización de esos productos o servicios. Por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gestión empresarial. Esas son mis palabras y estoy tratando un tema. ¿Saben qué tuve que hacer para tratar ese tema en esos renglones? Consultar o fundamentarme en un paper de Baseer, un paper de Guevara et al. Y un paper de Velázquez, Terrazas y Ruiz. 3 papers, 3 documentos. Y miren, estoy diciendo lo que encontré allí. Miren, ¿sí ven? Particularidades de lo que estoy explicando. Noten ustedes que como es en función del contenido del tema, va al final la cita y va toda dentro de paréntesis. Ahora, ¿qué otra particularidad aquí que sirve para explicar todo lo que implica este tema? Tengo varios autores, varios papers, no uno solo. Entonces, los separo por punto y coma. ¿Sí? Otra particularidad, aquí utilizo la partícula et al. ¿Sí? Y otra particularidad, Velázquez, Terrazas y Ruiz, 3 autores. ¿Qué podemos deducir de allí o explicar de allí? Me cuentan. A ver. ¿Qué notan? A ver. Andrés, tenés hoy inestable tu conexión, ¿cierto? Noto que estás entrando y saliendo. Sí, profe, se me ha desconectado 2 veces. Ha estado muy malo. Bueno, pero estás en el hilo del tema. Sí, señor. Bueno, hago una pregunta. ¿Qué, de eso que acabo de decir, qué notas ahí entonces? A ver, ¿sabes qué es et al?
Sí, es como cuando tiene varios autores, entonces se pone solamente el autor principal y el et al son los otros autores. Muy bien, Andrés, pero se pone después de que yo en una primera Ah, sí. ocasión los mencioné los cuatro, más Sí, de tres claro. autores, cuatro, cinco. Ya explicamos cuando explicamos el tema de papers que un artículo puede tener dos, tres autores, cuatro, cinco. ¿Sí? Yo digo que más de cinco ya es, hay pegados, pues hay gente que está aprovechándose, pero sí puede tener un investigador, un co-investigador. O lo otro es que cuando son más de cinco y ahí deciden ponerlo como un equipo, equipo investigador de tal dependencia. Pero bueno, la explicación es et al. Entonces, lo mismo que con las siglas. Yo la primera vez digo Guevara, Castro, Zapata, Sánchez y Montaño, 2005. Pero entonces, para yo en adelante no poner, digámoslo como decimos aquí, toda esa cantidad de autores, entonces digo Guevara et al en adelante. Eso es el al. Ahora, cuando son varios autores, simplemente Velázquez, coma, Terrazas, coma y Ruiz y el año. Ahí lo separo por la coma y cierro el paréntesis, ¿cierto? Ahí lo que tenemos es una cita de tres, entonces para explicar también esa parte. Ahí ya tenemos los ejemplos de citas directas con más de 40 y menos de 40 palabras, citas indirectas o parafraseos en función de autor y en función de tema. Preguntas sobre las citas. Esa es la forma de citar. Como los temas que estamos haciendo acá, o bien los pude haber antes en otro pregrado o en lo que yo desarrollo, o los estoy empezando a ver. En ambos casos, es decir, para Andrés, que ya lo sabía, que tiene pues formación previa, para compañeros que están apenas aprendiéndolo, siempre en todos los casos es repase la presentación, póngalo en práctica, que así aprende uno. Los gestores que en este momento tenemos, digamos la plataforma de Google, usted hay una pestañita donde dice citas y referencias, pues sí, y se las pone allí, pero si usted le introduce mal la información a esa herramienta, no va a tener unas buenas citas, las va a poner como no es. Entonces es muy importante comprender esto. Con eso quiero decir también que no todas las citas se hacen manuales. Hoy en día uno le da un gestor y él le organiza la cita, pero si usted no mete bien la información, no le da, ¿cierto? Pero si usted no, a él no, él no está en capacidad de decirle a usted o no tiene pues esa función, esa aplicación de decirle, venga, es en función de autor o en función del tema, eso sí no lo hacen. Y organiza, digamos, la reseña, ¿para cierto? ¿Se entiende lo que acabamos de hablar? ¿Hay dudas? Andrei, ¿hay dudas? ¿Hay algo que aclarar? No, profe, todo claro hasta ahora. Muy bien, Danilo. Ahora sí amplíe la respuesta con esta explicación de lo que te di ahora, ¿cierto? De la inquietud que tienes. Cuando tú dices, si es que es mi idea propia, si es algo que se me ocurre, entonces sí, se te ocurrió, pero lo estás parafraseando. O bueno, hay momentos en el texto donde yo lo digo, claro, y estoy dando mis ideas, sí. Pero hay momentos donde yo me apoyo, entonces estoy parafraseando o haciendo una cita indirecta. ¿Es claro ya, Danilo? ¿Más claro todavía? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Laura y Verónica, espero que esté bien todo, ¿cierto? Sí está. Todo muy claro, profe, Sí, gracias. profe, todo claro. Bueno, la presentación les queda a ustedes, tanto la de las diapositivas de hoy, pues que son 5 diapositivas, como esta presentación. Bueno, vamos a la parte de referencias. Entonces, ¿qué son las referencias? Ahorita lo decían ustedes en palabras muy acertados, me parece. Muy pues en palabras muy están ubicados, pero aquí está. Las referencias son la lista que se hace al final de un artículo de revista científica para proporcionar la información necesaria para identificar y localizar las fuentes. La lista de referencias en el estilo APA contiene solo referencias que documentan el artículo y proporcionan datos recuperables. No incluye bibliografía. Cuando yo les hablaba del tema de los papers, hay autores que ponen referencias bibliográficas, otros ponen citas y referencias. Yo a veces pongo citas y referencias, pero lo más indicado es colocar simplemente referencias. Pero hay que aclarar, no son bibliografía, ¿sí? No es libros. Cuando hay lugar a un libro, pues se pone como APA, no como solamente bibliografía. Tampoco corresponde a la cibergrafía, que es uno poner una cantidad de enlaces para que la gente vaya y busque. No, eso no es correcto. Ahora, hay una norma que dice que usted puede, al final de la reseña, para decir consultado en línea, el día tal, a tal hora, y incluye el enlace. Aquí no me están diciendo que voy a incluir enlaces. La referencia le está diciendo, haga la APA, póngala en orden alfabético, ponga la información completa. Si usted adicionalmente quiere poner consultado en línea, el día tal, la fecha tal, a tal hora, y pone el enlace, vale. Yo pues no descalifico eso, pero no es necesario. Cada referencia
en el texto, citada en el texto, lo que decía ahora. No le pueden sobrar referencias ni faltar citas y viceversa. Debe aparecer en la lista de referencia y cada entrada de la misma debe citarse en el texto. Asegúrese que cada fuente de referencia aparezca en ambos lugares y que la ortografía, nombres de los autores y fechas sean idénticas en la cita del texto y en la entrada. Bien. Entonces, un ejemplo de referencias, es un ejemplo que tomé de ese trabajo del que estoy hablando. Referencias bibliográficas, mire, yo ahí puse bibliográficas, pero lo mejor es referencias, simplemente. Ahí puse listado de referencias bibliográficas, pero en el texto puse referencias, ¿cierto? Entonces comienza Almadia, Barzargán A y Habas F, ahí está, 2011. ¿Cuál seguiría en orden alfabético? Aquilano, después Baseer, después Bayo, después Barzargán, después Bermovach, después Broncano, en fin. ¿ya? Ahí hay una parte, un pantallazo que le tomé a esa cita, ¿cierto? Ahora, cuando tengo un autor con el mismo apellido, él escribió 2 trabajos, me voy por el año de publicación, ¿cierto? Entonces voy desde el más antiguo hasta el más reciente. Cuando el autor escribe, pero escribe combinado, entonces López escribió con Montaño y en otra ocasión escribió con Zapata. Voy en el orden. López y primero Montaño y después Zapata, ¿cierto? Pero también ahí, bueno, habiendo hecho lo del año, pero si el trabajo independiente de los apellidos tiene año, voy por el año, ¿cierto? Cuando yo tengo el mismo autor con el mismo autor con diferentes trabajos, pero mismos apellidos, pongo una raya horizontal significando que es mismo autor, pero tiene un diferente material. En fin, esto en cuanto a que aquí está en generalidades. Ahora, las citas directas de menos, vamos a retomar lo que ya hemos dicho, vamos a leerlo rápidamente. Las citas directas de menos de 40 palabras se incorporan dentro del texto, entre comillas, poniendo apellido y año de acuerdo a si es en función del autor y en función del contenido. Estamos retomando lo que ya explicamos. Si la cita directa es en función del autor, se pone el apellido y entre paréntesis el año de publicación. O si la cita es en función del contenido, el apellido y el año van separados por coma dentro de un mismo paréntesis. Estoy retomando para que esta presentación le quede a usted útil, lo que dije y cuando expliqué. Las citas de más de 40 palabras van sin comillas y se transcriben en un nuevo bloque de texto con sangría de margen izquierda de 2.54 y en un tamaño de fuente menor de 10 puntos. ¿Sí? Si hay párrafos adicionales dentro de las citas, agregue al inicio de cada uno de ellos una nueva sangría. Es decir, un párrafo, otro párrafo, entonces queda como escalonado. Yo particularmente digo, cuando hay más de 2 o 3 párrafos en una cita, es porque usted está transcribiendo lo del otro. Entonces su artículo ya no es un paper, sino que es una compilación de contenidos. Otra de estas banderitas que son aclaraciones. Como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra SIG en cursiva y entre corchetes. Inmediatamente después del error, ya lo había mencionado, ¿cierto? El SIG. De hecho, en el tema periodístico, el SIG se utiliza en temas periodístico-políticos, por ejemplo, para ridiculizar al otro, para hacer muy notorio que su discurso no tiene contenido, que es incoherente, e incluso pues hacen ese uso. Y abusan de él, pues, o lo hacen con una intención, pues, digamos, malvada, ¿no? Ridiculizar al otro, demostrar que el otro tiene un bajo nivel cultural, que el otro no sabe hablar, no sabe escribir, en fin. Pero acá lo que hacemos es decir que estaba escrito tal cual. ¿Sí? Ya no tan con ese énfasis, pues hago la claridad que ustedes lo pueden encontrar también en periódicos y en escritos, el SIG. Para indicar que se ha omitido material incluido en la fuente original se usan puntos suspensivos. Se usan al comienzo o al final. ¿Qué quiere decir? Yo tomo una idea que dijo Broncano, pero tomé la idea cuando en la mitad del párrafo, entonces pongo 3 puntos suspensivos al comienzo y arranco con la idea que estoy transcribiendo, que estoy citando, ¿cierto? Eso quiere decir que antes de eso había texto para que el otro sepa. O puede ser que yo tomo el comienzo del párrafo y no termino, entonces pongo 3 puntos suspensivos al final. O puedo hacer las dos. Tomé el centro del artículo, entonces antes de él había más contenido. De la frase, no del artículo, de la frase. Y después había más contenido, entonces pongo puntos en el inicio y puntos al final. Quiere decir, eso es. Ahora, ¿qué hago si quiero? Pongo en la cita la página para si la persona quiere mirar todo el contexto, el contenido,
pues lo mire, ¿cierto? Yo lo utilizo de manera cuidadosa, que no se descontextualice en gran medida y que cumpla la función que quiero al citar. Eso es con el fin de prevenir una interpretación errónea. Eso enfatiza si es al comienzo o al final. Dice acá, si usted quiere enfatizar una palabra en una cita, escríbala en cursiva. No ponga negrilla, no subraye, no utilice otro color. ¿Sí? Ahora, hay momentos como acá en este material didáctico de clase que yo pongo en negro, digamos, la palabra plagio. La quiero resaltar y me doy esa libertad. Pero si estuviera escribiendo acá, tengo que decir, el negro, el resaltado, la negrilla, no es del autor, es de quien escribe, ¿cierto? Eso sobre todo en textos periodísticos de opinión. En los de académicos no se utiliza tanto, pero esa es una situación donde dice, no, es que definitivamente quiero que se vea. Entonces haces esa aclaración. Pero la norma dice, pues en general, que no es ni subrayando ni poniendo negrilla, sino en cursiva, pero para casos como palabras, ¿sí? No omita citas contenidas dentro del material original. Se llama cita de cita, que usted esté citando de manera textual. Por ejemplo, yo encuentro que Broncano dice que la comunicación es muy importante, por ejemplo. Entonces cito. Y lo encontré en un texto que escribió Oscar López. Entonces lo que uno hace es va y toma el texto y dice, no, lo dijo Broncano, para que el otro piense que uno consultó a Broncano. Y claro, y eso empieza a engrosar las referencias que uno tiene. Pues eso no es correcto. ¿Sí? Es citar de citar. ¿Cómo se pone? Broncano plantea que la comunicación es importante por esto y esto, ¿cierto? Es indirecta, en función del tema, es directa. Digo, Broncano 2016 en Oscar López 2020. Digo en, ¿dónde está, cierto? Entonces no lo omite porque también le pueden detectar. Los trabajos así citados deben estar en la lista de referencias, al menos que usted lo llegara a citar como fuente primaria. Entonces, listo. Lo adecuado no es citarlo como fuente, pero si usted dice, no, listo, me gustó lo que Broncano dice, entonces tomo Broncano, voy y leo a Broncano y debo de citar a Broncano. Cuando digo Broncano en López, entonces al que referencio al final es a López, que fue el trabajo donde encontré a Broncano. Se llama cita de cita. Y las últimas aclaraciones tienen que ver con lo siguiente. Cuando un trabajo tenga dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4, 5 autores, cite los autores la primera vez que aparezca la referencia y en las citas subsecuentes o siguientes incluya solo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al, sin cursivas y con un punto después de al y el año. Eso fue lo que aclaré, lo que pregunté y que Andrés Felipe contestó y que aclaramos. Los nombres de algunos autores corporativos, como asociaciones, instituciones gubernamentales, se escriben completo en la primera cita y se abrevian a partir de la siguiente. Se llaman nombres corporativos, son siglas. También ya lo expliqué. Si una lista de referencias contiene publicaciones realizadas por dos o más autores principales con el mismo apellido, incluye las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto, aun si el año de publicación difiere. Las iniciales ayudan al lector a evitar la confusión y a localizar la entrada en la lista de referencias. Lo que dije, un autor con otro autor, una combinación. Cuando un trabajo no tenga autor identificado, cite dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencia. Pasa mucho con las páginas web, con las plataformas. O el título. Entonces, ¿qué le están diciendo? Eche mano de lo que tenga, pero no deje de citarlo. En todo caso, cite. Entonces, primero, las primeras letras que tiene. O el título, ¿cierto? Y el año. Utilice comillas dobles para el título de un artículo, un capítulo, una página de internet. Dobles comillas. Y anote en cursiva el título de la revista científica, libro, folleto o informe. Cuando una fecha de publicación resulta fuera de lugar, ¿sí? Tal como sucede para algunos trabajos muy antiguos, la Biblia, el Quijote, cite el año de la traducción que usted utilizó, la publicación, precedida por la abreviatura TRAT, para indicar, esa fue la última que encontré, la que yo consulté y es válido, o el año de la versión que usó. Aquí viene otro tema y es que hay publicaciones que son patrimonio de la humanidad, ¿cierto? La Biblia, entonces no hay necesidad de colocarle año de publicación, ¿sí? Porque se entiende allí que todos dominamos ese tema, el Quijote igual, ¿cierto? Pero si tiene la traducción, como dice acá, la pone el año de traducción, ¿cierto? O si tiene, o esa versión que utilizó.
Debido a que, debido a que las mismas no proporcionan datos recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias, lo que dije ahora. Yo entrevisté a Laura y ahí voy a sacar unos temas. Entonces digo, de acuerdo con la entrevista concedida por Laura el 17 de marzo de 2021, los conceptos que se pueden percibir son los siguientes, y transcribo o hago la cita directa de lo que ella dijo y digo que fue una entrevista, ¿cierto? ¿Ah? O la conferencia que transcribí. Lo digo ahí y no lo digo como referencia, no pongo la referencia, simplemente la cito, ¿ya? Bueno, esas son las indicaciones del trabajo. Preguntas, allí está la presentación. La presentación, aquí terminamos, ¿cierto? Recuerden, miren los puntos donde hay información, ¿sí? Y ahora entonces, acá está la parte final, lo que les decía, las referencias en orden alfabético. Miren, Bacer, Cisneros, Guerra, López. Me estoy citando yo mismo, miren, López, Oscar, 2016, pero aquí no solamente porque yo no cité textual realmente, sino que puse ejemplos, pero debo decir, para que ustedes puedan buscar ese tema, ¿sí? Es un trabajo. Aquí estoy mirando, miren esta versión. Guerra, Miroslava Guerra, Guerra F, Miroslava. Aquí también está la forma como se referencia, siguiendo la normada para la reseña. Miren, apellido, inicial, el año, entre comillas, el nombre del trabajo, y después en dónde está publicado, International Journal of Business Administration, volumen 4, número. Entonces acá están las referencias del trabajo. Preguntas para que vamos concluyendo. ¿Preguntas? ¿Me hice entender con el tema? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Sí, se hizo entender. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué sugiero? Por favor, consulten ese tema. Bien, bien. Esta presentación les sirve como guía. Bueno. Entonces, vamos a concluir. Perdón que no me pasé de presentación, voy a cambiarme a la presentación de clase para concluir con las fechas que vamos a asumir, a trabajar, que están pendientes. Con eso concluimos. Entonces, voy a compartir la ventana y alguien que me lea lo que tenemos en pantalla, por favor. Aplicación búsqueda de información, subir a Dropbox hasta el martes 3 de agosto. Sesión preparación y asesoría de trabajo final durante la sesión del 18 de agosto. Experiencia de lectura, socializar durante la clase del 25 de agosto. Trabajo final, preparar para socializar durante la clase del 1 de septiembre, subir el trabajo escrito hasta el 4 de septiembre. Bien, reiteramos lo que hicimos en el repaso, solo que agregué los temas del trabajo final, las fechas. Debo decir que ahí no está el trabajo de arquitectura, la frase que hace parte del segundo seguimiento, porque no hemos visto el tema y no hemos puesto el trabajo. Esas son las actividades de los pendientes. Bueno, lo veamos. ¿Qué? No, esa es parte de arquitectura. Es muy importante usted no solamente hacer estructura, hace parte pues del tema de la lectoescritura. Es importante. Veámoslo, pero sin trabajito. Vamos a mirar, no digo que no, pero la idea es que esto es tipo taller, ¿cierto? No está haciendo exámenes y no taller. Muy bien. Kevin, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Cerremos, despidamos. Profe, pues sí, yo más o menos tenía la idea como de la cita y la de referencia, pero no tan completa, entonces me sirve bastante. Precisaste los temas, los validaste y tenés ya una herramienta para poder pulir esa competencia de saber citar y referenciar, ¿cierto? Sí, no, de hecho no sabía citar. Bueno, como dice que había cosas que ya tenías como entendido, pues, las precisaste. Más o menos. Porque recuerden que aquí no venimos a dar verdades únicas, tampoco yo me las sé todas, yo vengo a compartir unos contenidos. Entonces hay momentos en donde no solamente, por ejemplo, en el tema tuyo, validaste, te enteraste, la comprobaste. En el caso de Andrés, la recordó. De pronto, Andrés, ¿qué tema hubo allí que hubo que precisar o que es nuevo? De alguna precisión de la presentación. Profe, no, pues realmente muchas cosas de las que explicaste ya yo las había visto porque yo hice también tesis en la universidad, entonces ya había visto pues como mucha de esta información, pero igual todo es muy importante. Recordar, ¿cierto? Sí. Bien, muy bien. Laura.
Profe, no, pues que hay que ser como muy cuidadosos con las reglas, pues a la hora de escribir, a la hora de citar y utilizar pues como los trabajos con los que uno se va guiando pues como para realizar el propio y ya pues ser como muy honesto a la hora de hacer ese tipo de entregas. Claro que sí, una norma. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Si alguien quiere agregar algo más, Danilo, Verónica, Danilo que tuvo dudas y que nos ayudaron pues como a dar alcance al tema. Sí, profe, pues que adquirí nuevos conocimientos. La verdad no tenía mucha relación con respecto a las citas o las referencias. No, y tampoco lo del autoplagio, no sabía que era necesario también citar allí, pero ya gracias a su clase me quedó todo mucho más claro. Sí, pues sé que necesito repasar para poder retener un poco más la información. Y aplíquelo en el final y en adelante que sea una guía. Ok. Falta Verónica, André y Sebastián por preguntar. Tenemos el tiempo. ¿Alguna opinión de ustedes para que terminemos? Pues yo nuevamente hice como un recorderis porque yo ya había visto esa presentación, porque antes de salir a paro tenía que presentar un ensayo científico, entonces Sí. me dio esa presentación, pero pues claro, ya con todos esos meses de paro se me había olvidado un poco, entonces recordé. Muchas Muy gracias. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos en 8 días. Esta grabación, entonces, como siempre, con la presentación de clases, la voy a entregar durante el día de hoy para ustedes, para quienes no están en la clase y van a ver la clase. Recuerden las fechas allí. La más próxima es esa de la búsqueda de información, que es hasta el otro martes, pues tener el aplicativo y subirlo. Bueno, bastante juicio. Nos vemos entonces en la próxima clase, el próximo miércoles 4 de agosto. Que estén muy bien, un resto de miércoles bien agradable para todos. Hasta Mil luego, gracias. profe, gracias. Que esté muy bien, hasta Muchas gracias, luego. Listo, profe, hasta Luego. luego. Gracias, Bueno, profe. muchachos.